Leo en el grande nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Padre, gracias por tu palabra, que en este día correcto, en esta hora correcta, para este momento correcto, con las personas correctas, las palabras que estén en mi boca sean correctas para edificar, para plantar, para arrancar, erradicar, redarguir, dirigir, corregir, reprender, mostrar tu amor, y que esta palabra sea fructífera. Esta palabra que hoy siembro en tu pueblo, no es mi palabra, es tu palabra. Permíteme poder conocer, descifrar y dar esta revelación correcta, Señor. Que no haya distorsión en la enseñanza, en lo profundo, en lo hondo, en lo alto de lo que quieras enseñar en este día. Voy a hablar acerca de tu Hijo. Permíteme estar a la altura, porque no lo estoy. Mi talento, mis dones, mi habilidad, mi comunicación, Señor, no está a la altura de poder hablar de este Señor, tu Hijo, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quiénes no son cristianos? ¿Quién no es cristiano? ¿Quién no ha aceptado a Dios? Quiero ver la mano levantada. ¿Hay alguien aquí que no es cristiano todavía? ¿Que no ha hecho las paces con Dios? Bueno, usted falló, no falló la pastora, usted falló que no trajo un inconverso. Dios le bendiga, de todos modos. Quiero hablar acerca del ministerio de Jesús. ¿Y qué vino a hacer Jesús a la tierra? La mayoría de las veces que esperamos a un profeta, esperamos a un hombre de Dios, estamos esperando ese prototipo de profeta que nos va a dar una palabra que nos va a desatar las bendiciones que tanto tiempo tenemos orando. La mayoría de las veces que la gente espera a un profeta, está esperando una palabra directa que el profeta le desate, para irse regocijado, irse con las expectativas solucionadas con las que vino a la reunión religiosa. Sin embargo, en ocasiones Dios opera de una manera distinta, porque Dios entiende muy claro, más que tú y que yo, que las palabras de un profeta no cambian a nadie. Las palabras de un profeta no transforman la vida de nadie si no hay quien crea en la revelación escrita, en lo que ya Dios produjo a través de las historias y lo que hoy puede hacer con nosotros. Pero si no lo crees directamente desde aquí, de nada sirven las palabras del profeta. A través de los años me he dado cuenta en este trayecto de cristiano. Voy a cumplir 19 años con caída y pecado. Descaradamente es pecado. No soy el perfecto. No me visualice como un joven que no ha metido los dos pies en un solo zapato. Sí lo he hecho. Y me gusta decir esto porque a veces los profetas proyectan un prototipo de santidad que se equivoca. Porque no soy santo porque quiero, soy santo porque me eligieron para ser santo. No fui yo que lo elegí. Jesús se lo dice a los apóstoles: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Es importante tener esta revelación muy clara, porque cuando conoces que te eligieron y no que tú elegiste a Dios, te darás cuenta que todo lo recibido es consecuencia de que hay un Dios que te manifestó su gracia y no por lo que tú hiciste en sacrificio. Hay gente que cree que se va a salvar por lo que hace, porque ayuna, porque ora, porque busca a Dios, y eso es incorrecto. Nadie se salva por lo que hace. Solamente somos salvos por medio de la gracia de Cristo. Dios se lo dice a los israelitas: vuestras obras de santidad delante de mí son trapo de inmundicia, porque no lo pueden justificar. Tus obras, lo dice el apóstol Pablo, no te pueden justificar. Tus obras, por más que te afane o no te afane, no puedes añadir un codo, no puedes añadir nada a tu vida. Todo es por gracia. Y es importante tener esto muy claro. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que la iglesia evangélica conozca la esencia del evangelio. Y hoy vengo a darte esta palabra porque en una ocasión Dios me dio esta palabra y me hizo comprometerme con esta enseñanza.
Orvin, los evangélicos, bueno, el mundo necesita saber menos de los evangélicos y saber más del evangelio. El mundo necesita saber menos de los cristianos y saber más de Cristo. El mundo necesita saber menos de los profetas, sino que necesita saber del Dios de los profetas. El mundo necesita saber más no de los evangelistas, necesita saber más de Dios que de los evangelistas. Y en esta generación los ministerios se proyectan en altura, se proyectan en posiciones, se proyectan en que ellos son, y muchas veces perdemos la esencia que es Cristo. Y cuando Cristo se le muere a la esencia de lo que somos, se muere el propósito, se muere el destino. Si hay algo que no puede pasar en nuestra vida, es perder la realidad de que la esencia de lo que somos se llama Jesús. Jesús es el Rey. ¿Y quién es Jesús? Bueno, no vamos a negar, hay muchas enseñanzas hoy contradictorias, principios que tenemos en la Biblia. No sé si lo vas a llamar la Trinidad, tricótomo, como lo quieras llamar, tres dioses, un Dios. Bueno, te lo voy a explicar conforme la Biblia lo escribe. Interprétalo conforme a tu teología te lo interprete. Pero yo tengo un Dios que es un solo Dios, como dice el Shemat hebreo. El Señor es uno, a Él oí. Dios es uno, pero este Dios que tenemos a través de la historia, desde el día 1 de Adán o desde el día 1 de la creación hasta el día de hoy, nos ha manifestado tres divinidades que tienes. Él es un Dios, pero tiene tres divinidades. Es como yo soy una sola persona, pero en mí yo tengo espíritu, tengo alma y tengo cuerpo. Aunque soy una sola persona, tengo tres manifestaciones. De la misma manera, Dios tiene tres manifestaciones, aunque es un solo Dios. Una de sus divinidades es conocida a través de la historia, bueno, en el Antiguo Testamento como Elohim. Bueno, lo conocemos como Padre en el Nuevo Testamento. Él tiene una identidad de Padre porque Él sabe amar. Y hay un texto fundamental que relata estas dos cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Segunda manifestación de Dios. La segunda manifestación de su deidad está en el Hijo, que es la parte corporal de Dios. Y la tercera manifestación está en el Espíritu Santo, como Jesús le hace promesa a la iglesia. Ahora, quiero centrarme en la segunda manifestación. ¿Por qué en la segunda manifestación? Porque nos llamamos ser cristianos, aunque Cristo no nos definió como cristianos. Número uno, tengo problemas con alguna gente, a veces con la gente que ya ha estudiado, porque me preguntan, ¿eres cristiano? Y me toca decirle que no. ¿Por qué? Porque cristiano es todo aquel que cree en Cristo. ¿Pero por qué cristiano? Bueno, la palabra cristiano, aunque a usted no le guste escuchar la realidad, habían unos cristianos en Roma y en Antioquía, en algunos lugares. Y los griegos de ese tiempo, cuando vieron un grupo que venía creciendo y se parecía a Jesús, decían, esos son los cristianos, de manera de crítica. Lo criticaban diciendo, los cristianos. Bueno, los adventistas son cristianos, los católicos son cristianos, los mormones son cristianos, nosotros somos cristianos, los rajatablas son cristianos, como algunos le dicen, de que liberales, que no sé dónde sacaron eso, pero también son cristianos, y todo el mundo es cristiano hoy. Pero yo no soy cristiano, malas noticias, ¿sí? Ay, pastora, ya no traíste a alguien raro, extraño a predicar hoy. Yo soy lo que Jesús dijo. Jesús dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Yo no soy un cristiano que pertenece a una religión. Yo soy un discípulo que tiene una relación directa con su maestro. Por eso, aunque me interpretes con un prototipo de nombre que me lo colocaron a modo de crítica, a mí me define otra cosa más que una religión. Y es importante resaltar esto. ¿Por qué? Porque Jesús es la esencia de lo que vivimos. Jesús es el protagonista del evangelio. A través del tiempo, los profetas, los evangelistas, se lo dice a alguien que anda por diferentes partes del mundo predicando. Y he observado cómo en diferentes puestos, en diferentes localizaciones, en diferentes puntos, el protagonismo de la iglesia no lo carga Jesús, sino que lo carga un profeta. El protagonismo de la iglesia en ocasiones lo carga un evangelista, un pastor, cuando no fue el pastor, ni el evangelista, ni el profeta que murió en la cruz. Y es importante resaltar esto, porque cuando nos atrae el profeta y no nos atrae Cristo, dependiendo de cómo el profeta se mueva, así se mueve la iglesia. ¿Sabe por qué hay gente que se mueve en ciertas enseñanzas? Porque la persona que ellos aman, a quien ellos siguen, toman enseñanzas conforme a lo que ellos entienden, y ellos lo siguen por tal causa de que es a la persona que siguen. Entonces, a través del tiempo me he dado cuenta
que nosotros nos hemos proyectado más que proyectado a Jesús. En Estados Unidos los latinos tienen un problema. Es que ellos creen que lo único que tienen avivamiento son ellos. Y que los americanos están fríos. Constantemente en diferentes partes de Estados Unidos vas a escuchar eso. Los americanos están fríos, nosotros tenemos el avivamiento, porque ellos saben saltar en una pierna, pero el día que tienen que aficar a las dos no pueden, porque la tormenta lo tumba. Y hablan tanto en otras lenguas que muchas veces no es el espíritu, que no hablan cosas que se entienden. Yo prefiero que me hables en español para yo entender la dirección de Dios, que hablar en un idioma que yo no lo entiendo. Y no estoy hablando en contra del hablar en lengua ni en contra de la manifestación del Espíritu. Estoy diciendo que cuando lo que estamos haciendo no tiene coherencia ni profética ni en las escrituras, de nada sirve lo que hacemos. Entonces Dios está buscando una generación que sea coherente con lo revelado, coherente con lo escrito, coherente con las enseñanzas de Jesús. Y el protagonismo de los hombres ha tomado los altares. ¿Sabe por qué cada día hay gente que deja de creer en Dios? Porque quienes los representan en la tierra proyectan su carácter y no el de Jesús. No me hables tanto de ti, predicador. No me hables tanto de ti, pastor. No me hables tanto de ti, evangelista. Yo no vine a conocerte a ti. Tú puedes tener un manto, lo honro y te bendigo, pero yo vine a conocer a aquella persona que te entregó el manto. No me interesa el nivel de unción que tienes. Me interesa saber el Dios que te dio esa unción. No me interesa conocer las palabras elocuentes que hablas. Me interesa conocer al Dios que te dio ese don. No vine a conocer el traje que te pusiste ni el color de tu farda. Yo vine a ver, a tener un encuentro con el Dios de los cielos. ¿Sabe por qué la gente viene a nuestra reunión y no le gusta lo que pasa en la reunión? Porque vinieron a ver un hombre. Ay, no me gustó la alabanza. Qué bueno, porque no fue para ti, fue para Dios. No me gustó como predicó. Pues bueno, para los gustos los colores, pero no tiene que gustarte a ti. Si fue profético, aunque no te guste lo correcto. Entonces hay revelaciones, hay ciertas verdades que no podemos perder. Esta generación, el TikTok, el Facebook, volviendo loco a la gente, y la gente pierde el fundamento para andar en pensamientos no fructíferos. Y es importante centrarse en lo que Dios quiere revelar. Un verdadero profeta no te va a decir salta para arriba en un pie y celebra. Un verdadero profeta se te va a parar de pies y te va a confrontar la vida y te va a decir: necesitas entrar en la realidad de tu llamado. Necesitas entrar en la realidad de tu obediencia. No me hables de que te profetice bendición cuando estás desviado de Jesús. No me hables de que te profetice prosperidad cuando has cancelado la obediencia al Rey de Reyes. Entonces hoy tengo que hablar de Jesús. Quiero que sepas que yo no estoy a la altura para hablar de Jesús. De hecho, mis pensamientos teológicos, mis estudios teológicos no están a la altura de Jesús, porque las escrituras no pueden revelar a Jesús. Esto que usted ve aquí es santo en las palabras de Dios, claro que sí, pero esto está limitado. Esto no lo es todo de Dios. Aquí está el mapa para encontrarnos con Dios, indudable, pero esto es limitado. Un libro con 4 páginas o 1200 páginas no puede revelar quién es Dios, mucho menos puede revelar la manifestación de Jesús. De hecho, lo dice uno de los apóstoles: si se hubiesen escrito los milagros que Jesús hizo, nada más los milagros, no hubiese visto hoja o libro en aquel día donde escribirlo. La Biblia es santa, la honramos, la bendecimos porque aquí está nuestro sustento. Pero Dios es más que la Biblia. Dios es más que los evangélicos. Dios es más que los cristianos. Dios es más que los católicos. Dios es más que los adventistas. Dios es más que los judíos. Dios es más que la teología. Dios es más que un milagro. Dios es más que una sanidad. Dios es más que una liberación. Dios es más que una profecía. Dios es más que lo que yo pienso. Usted no puede encerrar a Dios aquí. Esto está limitado para narrar a Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el ser que conforma lo que nosotros somos. Sin la persona de Jesús, somos como cualquier otra institución
que carece de autoridad y poder. Si pueden orar un poquito bajito, por favor, quiero que la iglesia me escuche, aunque estén en oración, pero tengo una oración tranquilo y quiero que el pueblo me escuche, porque a veces la oración, ¿verdad? Ahora quiero que usted se centre en esto. ¿Por qué hablar de Jesús? Porque Jesús murió en la cruz por ti. ¿Por qué proyectar a Jesús como protagonista de la historia? Porque por Él y para Él, dice el apóstol Pablo, fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué hablar de Jesús? Porque Jesús dejó su deidad, se hizo hombre para entregar su vida por ti. ¿Por qué hablar de Jesús? Porque un profeta no puede salvar a nadie. ¿Por qué hablar de Jesús? Porque un profeta no puede redimir a los hombres. Solo Jesús puede redimir a los hombres. Entonces la redención está en Jesús. ¿Y quién es Él? Bueno, Juan revela que Él, el Verbo, se hizo carne y fue manifiesto a los hombres. Y todos los que creen en Él, dice Juan, se les considera y se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, creer en la persona de Jesús es mucho más de valor que lo que pensamos. Porque creer, aceptar su persona, su identidad, su deidad, nos hace ser aceptos en el reino. Es imposible que sea parte del cuerpo de Cristo cuando Jesús no es la aceptación de tu evangelio. Si llegaste a la iglesia porque la esposa te trajo y no porque aceptaste a Jesús, estás fuera del reino. Si llegaste a la iglesia porque viniste por la novia y no porque aceptaste a Jesús, estás fuera del reino. Aunque sea bueno esto, no lo voy a negar, pero estás aquí porque aceptas a Jesús y no por causa de un hombre. Claro, Dios va a usar cualquier medio, pero la finalidad tuya es estar anclado a Cristo. Es por eso que los hebreos dicen: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué causa? Porque cuando pones tu vista en los hombres, aunque sea un profeta, aunque sea un ungido, aunque sea una pastora, tiene deficiencia. Los profetas tenemos deficiencia, tenemos mal carácter, tenemos debilidades y tenemos aún hasta pecados. Y cuando pongas tus vistas en los hombres, te vas a devolver, porque los hombres no pueden ser perfectos. Pero Jesús vino a la tierra, vivió dentro de los hombres sin pecado. Entonces la iglesia necesita conocer al Señor que tiene. En una ocasión preguntaron los apóstoles, Jesús le pregunta: ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Si pueden cerrar la puertita, por favor. Está bien la oración, claro, no es que está, solamente para que nos centremos un poquito más. En una ocasión le preguntan a Jesús: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Dice que los discípulos dicen: maestro, uno dicen que tú eres Elías, otro dicen que eres Jeremías, otro dicen que eres uno de los profetas. Quiero que le preste atención a esto. Y Jesús le pregunta a los apóstoles: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Porque una cosa puede decir la pastora de lo que es Jesús, y otra cosa puede decir tú de lo que es Él en tu vida. Ahora yo te pregunto: ¿quién es Jesús en tu vida? Hay un hombre allí llamado Simón, que dice que fue iluminado por la revelación de Dios, porque el reino no se recibe ni por vista ni por acción humana, se recibe por fe y revelación. La Biblia revela que cuando este hombre llamado Simón es revelado por la iluminación, la revelación de Dios, le da a Dios una palabra: Él es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Él es el Mesías. Pedro, Simón mejor dicho, se levanta y le dice: maestro, tú eres el Hijo amado, el Hijo de Dios. Cuando Jesús escucha la palabra de Pedro, revela la escritura que Jesús le dice: bienaventurado Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Dos cosas te voy a decir.
Cuando Pedro recibe la revelación de quién es el Mesías, él no simplemente está recibiendo un nombre, él está recibiendo la identidad de la persona a quien él sigue. Ahora, cuando Jesús le da esta palabra, Jesús le da algo que cierra esta historia con algo sumamente poderoso. Le dice: bienaventurado Simón, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vean algo aquí. Cuando Simón es revelado, es iluminado por Dios acerca de la persona de Jesús, Jesús le dice: bienaventurado Simón. Pero cuando le sigue la conversación le dice: mas yo te digo que eres Pedro. ¿Por qué Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro? Porque Simón es pecador de peces, pero Pedro es pecador de almas. ¿Qué da a entender esa revelación? Que para yo conocerme a mí, conocer mi destino, necesito conocer el nivel de la revelación de Cristo. Eso resalta una verdad. Mientras mayor revelación tengas de Jesús, mayor revelación vas a tener de ti mismo. Hay gente que creció, que vivió y se reprodujo, pero nunca se conoció, porque nunca conoció su destino. ¿Sabe por qué? Porque solamente te puede revelar el destino quien te creó. Solamente te puede revelar el destino quien te diseñó. Y solo Jesús es el creador de todo lo que existe. Yo sé que usted no aplaude mucho porque no le están diciendo que le van a traer bendición, y estamos hablando de Jesús. Si va a estar desatando carros y avionetas aquí, ay, enganchado por los abanicos tuviera. Entonces Pedro nos revela a nosotros que para yo conocer el nivel de mi identidad necesito conocer el alto nivel de la revelación del Mesías. Un hombre nunca sabrá conocer para qué nació en la historia y en la vida si no conoció el diseño del Mesías en su vida. Pedro ya caminaba en el ministerio, pero todavía no había recibido esa revelación. Hay gente que aunque está en la iglesia, todavía no le ha sido revelado la identidad del Mesías. Cuando el Mesías es la identidad que te hace seguir en el camino, tú comienzas a vivir con propósito. No puedes estar en un ministerio sin servir. No puedes estar en una iglesia sin involucrarte, porque hay gente que quiere que le caiga lo de la iglesia, pero no se involucra en lo de la iglesia. Hay gente que se le viene a congregar a Cristo, pero no se le involucra a nada de lo de Cristo. Judas estaba en el ministerio, y aunque caminaba con Jesús de todos los días, solamente se comprometía con la plata. Porque hay gente que se compromete con su beneficio, pero no se compromete con el sacrificio. Y cuando no te comprometes con el sacrificio, lo del reino no te cae. ¿Quieres que te caiga lo de Dios? Involúcrate en lo de Dios. ¿Quieres que te caiga la unción? Involúcrate donde está la unción. ¿Quiere que te caiga un propósito? Involúcrate con lo que tiene un propósito. ¿O no sabe usted que si usted mañana se va de ayudante a un plomero, el próximo año el plomero es usted? ¿O no sabe usted que si usted mañana se va de ayudante a un electricista, el año próximo, el próximo electricista vas a ser tú? También de la misma manera, si mañana le sirves a la unción, el próximo año la unción te va a caer. Si le sirves a la unción pastoral te va a caer. Solamente te cae a lo que le das un servicio. Júntate con empresarios para que tú veas quién va a ser el próximo. Ahora júntate con 4 drogadictas que te voy a decir quién es el próximo. A lo que le entregas tu tiempo, te convertirás en eso. Entonces, si le entregas tus tiempos a Jesús, te vas a convertir en la revelación que es Él, hijo, porque nosotros somos injertados en Cristo como hijos. Es por eso que nos cae la paternidad de Dios, porque cuando dependemos de Jesús, nos cae su herencia. La herencia de Jesús está sobre ti.
y no te va a desamparar la herencia de Jesús. Dice la Biblia que te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Los que están en Cristo dice que son más que vencedores. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No puede la vida, el pecado ni el diablo condenar lo que Jesús ya justificó. Ahora, Jesús viene con un propósito muy definido a la tierra y nos enseña una manera de vivir extraordinaria. Lucas capítulo 4, donde yo leí. Y aquí empiezo en algunos datos profundos que te van a ayudar. Jesús viene a Nazaret, dice, donde se había criado, y comienza a iniciar su ministerio aquí. Pero no ha de ignorar algo. Jesús, anteriormente a este capítulo 4, verso 1, habla de que Jesús estuvo en el desierto. Pero antes de estar en el desierto, Jesús estuvo en el Jordán. Y en el Jordán fue bautizado. Y cuando fue bautizado, la voz de Dios, del Padre, desde el cielo descendió diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. No hay nada más lindo en la vida que poder complacer al Padre. El hombre o la mujer que complace al de arriba y no a los hombres. Por eso el apóstol dice: yo no busco agradar a los hombres, sino que busco agradar a Dios. No vengas a la iglesia a agradar al esposo y a agradar a la esposa. Ven a agradar al Creador. Yo no vine a este camino para agradar a hombres. Yo vine para agradar a quien me creó. ¿Sabe por qué mucha gente se devuelve del camino? Porque la gente entra al camino y cuando llega al camino comienza a buscar el agrado de los hombres. Y cuando los hombres no le dan esa protección de agrado y ven los defectos que tienen los hombres que vinieron siguiendo, se terminan devolviendo del camino porque se dan cuenta que no eran tan admirables como ellos pensaban. Ahora te aseguro que si entras por Jesús, no te vas a hundir en la barca, ni en el camino, ni en la tormenta. Porque ¿sabe cuándo Pedro comenzó a hundirse en la tormenta? Cuando dejó de mirar a Jesús para mirar la tormenta. Vas a comenzar a hundirte en el camino, en el destino, en la vida, cuando comienzas a mirar lo que te pasa, lo que sucede en tu derredor, lo que sucede con tu líder, lo que sucede con... Mira, si la líder pecó, es humana. También hay que tolerar el pecado. Sí, lo voy a decir, porque los evangélicos tienen un problema. Ellos te aceptan como perfecto. Es más, ustedes hoy todos me escuchan a mí porque dijeron un profeta. Pero si se dan cuenta que yo cometo un pecado, la próxima semana dejan de seguirme. Porque los evangélicos solamente quieren ver lo bueno de ti cuando ellos mismos no viven en lo bueno. Y rechazamos al hombre de Dios cuando vemos un pecado. No estoy aprobando el pecado. El Señor reprende el pecado. Y lo voy a decir porque Jesús no vino a traer una religión. Jesús vino a traer una relación, un reino. Y el reino que Jesús trajo fue a restaurar, no a rechazar. Le voy a decir algo que no le va a gustar. Y lo aprendió de esa manera. Me voy a meter en un lío, lo lamento mucho, pastor. Si no es bíblico, pastora, ya usted sabe. Yo sé que no me va a invitar más. No, la pastora es una mujer de Dios. Pero le voy a decir algo que usted aprendió. Pues yo lo aprendí así, yo sé que en Latinoamérica se enseña. Nos enseñaron que cuando un ungido de Dios cae en pecado, se le quita los privilegios. Y lo estoy haciendo por iluminación de Dios. No lo hago porque Dios me envió a proyectar el reino. Eso es antibíblico. Nos enseñaron que si un ungido comete un pecado, adulterio, hay que sentarlo en el último asiento y nunca más, durante 2 años, no darle una oportunidad. Cuando la Biblia habla, en otras palabras, de disciplinar. ¿Qué es disciplinar? Sentar a la gente a fortalecerlo en la área débil. No es quitarle los privilegios. ¿Te lo compruebo por la Biblia? Voy allá. David peca. Mató. Escuche esto. Mató. Porque puso a su víctima en el frente de la batalla. Engañó al pueblo.
tomó a la mujer ajena y quiso ocultar el pecado por un año. ¿Sabe qué Dios hace cuando Dios lo reprende? Porque ni siquiera se arrepintió. Si el profeta no viene y le revela lo que hay, se queda calladito el pecado. El profeta viene, pero te voy a decir algo. Dios nunca le quitó los privilegios a David. Dios nunca le dijo a David: entrégame el reinado por un año, vas a tener 2 años de disciplina y no puedes reinar durante todos 2 años. Nunca le quitó el pastorado porque era el pastor de Israel. Dios nunca le quitó el pastorado a David. Otra historia te doy. Pedro, el peor pecado de la Biblia lo comete Pedro. Pedro cometió apostasía porque negó a Jesús. La apostasía es más grave que un adulterio, que la fornicación. De hecho, el apóstol en ocasiones, y el mismo Pedro, que ya fue un apóstata en una ocasión, habla de cuidarse de la apostasía. Negó haber creído en Jesús 3 veces. Y voy a decir algo que te va a bendecir la vida. Lo que pasa es que la religión nos enseña cosas que Jesús no nos enseñó. Cuando Pedro vuelve a Jesús con el pecado cometido, Jesús se sienta y mira a Pedro de frente en una mesa. Porque Jesús no le quita los privilegios, lo sigue sentando en la mesa. Aunque pecaste, yo no te separo. Porque el problema de la religión es que nos enseña que cuando tú pecas hay que separarte, hay que apartarte. El día que yo sea pastor, los que pequen no se van a sentar atrás, se van a sentar adelante porque son los que más necesitan. En vez de alejarlo, yo lo que hago es que lo acerco, porque están enfermos. Pero Jesús, cuando sienta a Pedro, le hace 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Te amo. Pedro, ¿me amas? Maestro, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Se entristeció Pedro. Tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Te lo voy a repetir para que entiendas la conversación. Pedro, ¿me amas? Maestro, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Claro, maestro, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció. Señor, tú lo sabes todo. Revelación de esto. Pedro viene de un pecado reciente en 3 ocasiones. Jesús le hace cada pregunta para cada pecado que cometió. 3 preguntas porque cometió 3 veces el mismo pecado. Pero note esto. Jesús no le quita los privilegios a Pedro. La conclusión de Cristo no es: entrégame el apostolado por 5 años hasta que te restaures. De hecho, Jesús no le quita, ese día le añadió más. Porque Pedro nunca había sido pastor hasta ese día que pecó. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En otras palabras, no te quito el apostolado, sino que te lo dejo. Y ahora no simplemente vas a ser apóstol, ahora vas a ser pastor. Porque Jesús no te despoja de los privilegios, la religión te lo quita. Jesús no te desmonta del cargo. Y jamás aprobaría una vida de pecado. Renunciamos al pecado. Pero el problema de la gente, de los evangélicos, es que te quieren celebrar tu santidad. Si yo predico, ayuno, estoy predicando a las naciones, todo el mundo me celebra. Ay, qué bonito predicador. Mira cómo Dios lo usa. El día que cometió un pecado, hasta ese día llegó la admiración de los evangélicos por mí. Porque la gente está dispuesta a recibir lo bueno de ti, pero no quiere cargar con las cosas malas que tienes. Hay 2 tipos de evangelio en esa historia: el evangelio que acusa y quita los privilegios, y el evangelio que añade privilegios cuando pecaste. ¿Sabe por qué Jesús le añadió privilegio ese día? No se lo quitó. Porque Jesús sabía que si le quita, lo aleja. Pero si lo añado,
le doy más y algo más. Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? ¿Sabe por qué Jesús le pregunta ¿me amas? Porque quien pecó fue Pedro. Jesús le está diciendo, la pregunta no es: maestro, ¿me amas? No, mi amor por ti nunca ha estado en cuestión. Nunca ha estado en duda mi amor por ti. Por eso hoy no te vengo a preguntar que si sabes que yo te amo. No, la pregunta es: ¿me amas tú a mí? Porque mi amor nunca te va a fallar, aunque el tuyo falle por mí. Entonces los evangélicos, yo sé que hay cosas que aprendimos, pero tenemos 2 opciones: seguir al Jesús de la religión o seguir al Jesús del reino. Me importa si tengo 15 años, un pastor en Dominicana, Olvin, ay, mire que esta área tenemos 40 años enseñándola así, y yo tenemos 40 años equivocados. Ay, pero ¿cómo le vamos a explicar a la gente ahora que estamos mal? No me importa cómo se lo vamos a explicar. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es vivir de espalda una verdad, vive esclavo de una mentira. Nosotros no fuimos diseñados para vivir en mentiras, fuimos diseñados para vivir en la verdad. Entonces muchas veces las iglesias evangélicas no tienen al Jesús del reino, tienen al Jesús de la religión. Y no hay diferencia entre el Jesús de los católicos y el Jesús de los evangélicos a veces. Háblame de alguien que no escatimó ser Dios. Háblame de alguien que no se enseñoreó en toda su deidad, sino que se despojó para morir por los pecadores. Dice el libro de Romanos: Cristo murió por los pecadores. Aún siendo malos, Dios envió a su Hijo para que muriera por los pecadores. Por eso Jesús dice: yo vine a los enfermos. Lo que la gente no concibía era que una pecadora le lavara los pies al santo. Pero el santo no se anda vistiendo de santidad con 4 trapos de ropa que lo compró en la Walmart o en una tienda que la diseñó el diablo. Porque la ropa no te puede hacer santo, nunca te va a hacer santo. Porque dice Pedro: porque así vestían las santas antiguas. No dice porque así, para ser santa vestían la santa. No dice para, decía porque. Porque yo no hago nada para ser santo, yo hago algo porque soy santo. Yo no ayuno para santificarme, yo ayuno porque Cristo me santificó. Yo no oro para santificarme, yo oro porque Jesús me santificó. Yo no hago un cilicio para santificarme, yo hago un cilicio de agradecimiento porque Jesús me santificó. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando el Jesús de la religión es el que predomina la iglesia, se muere la esencia del evangelio. Aunque hay muchas iglesias que tienen el letrero de evangélica, aunque tienen años de sacrificio, aunque pastores echaron demonios fuera, aunque gente caminó en el poder, supuestamente nunca representaron a Jesús. Jesús es más que una religión. Jesús es más que una falda. Jesús es más que un zarcillo. Jesús es más que lo que yo pienso. Es inconcebible ver a un judío relacionarse con un samaritano, pero Jesús tenía siempre, justamente estaba donde nadie pensaba que podía estar. Justamente amaba a quien nadie pensaba que Jesús podía amar. Justamente visitaba a quien nadie pensaba que Jesús podía visitar. Justamente abrazaba a quien nadie pensaba que Jesús podía abrazar. Es por eso que una de las palabras proféticas que Dios me da, y aquí comienzo a desatarla sobre esta nación, Dios comienza a escoger de lo vil y menospreciado. Esta nación fue marcada en una ocasión por lo malo que había. Prepárense para lo bueno, porque de lo vil y lo menospreciado Dios escoge para proyectar su nombre. Ahora hay algo bien claro. Lucas capítulo 4 dice que él vino a Nazaret. Bueno, versículo 17, él abrió el libro del profeta Isaías, porque lo de Cristo no simplemente que es una manifestación, sino que es algo profético. Y esa es la profecía más relevante de la Biblia, el advenimiento del Mesías. No consideres una profecía más verdadera. De hecho, estamos en la Navidad.
Algunos no celebran la Navidad, ok, no hay problema, no tengo problema con el que la celebra y el que no la celebra. El que lo haga para el Señor lo haga y el que no también. Yo no sabemos exactamente en qué fecha nació el Mesías, pero para mí es una honra saber que un día en el año se toma una fecha, un mes, para celebrar el nacimiento del Mesías. A mí no me importa si el diablo hizo algo ayer. La fiesta que yo hacía para el mundo, bebiendo romo y celebrando de manera negativa, ahora la utilizo para celebrar al Rey de Reyes. Y aunque tenemos un arbolito muy bonito y 4 luces, la luz que me representa no es una que prende y apaga. La luz que me representa no es un bombillito rojo ni azul. La luz que me representa se manifiesta en obras de amor a través de una cruz. Hay algo que me gusta de la Navidad y algo que no me gusta. Me gusta que celebran a Jesús, pero no me gusta que siguen celebrando al Jesús del pesebre. Eso es solo historia ya. No, el Mesías que yo le sirvo no es un niño indefenso en un pesebre que no sabe defenderse. Ese fue el primer día de él en la tierra. Yo honro ese día, honro su esquema humano como vino. Pero a mí no me representa en un pesebre. El Mesías que yo tengo no tiene que cargarlo María. Esa fue su estancia aquí. El Mesías que yo tengo, dice Juan, al que yo vi, yo lo vi en un caballo blanco y tenía un cinto que pasaba de hombro por su muslo, y ese cinto decía Rey de Reyes y Señor de Señores. El Jesús que yo le sirvo no lo representa la Navidad, aunque lo celebremos en la Navidad. El Mesías que yo tengo no se quedó en el pesebre, no se quedó en la cruz, mucho menos se quedó en la tumba. Resucitó, se sentó a la diestra del Padre y es Señor de señores y Rey de reyes. El hecho más grande de Jesús, no menospreciando un hecho de otro, pero el hecho más grande no fue que murió, no fue que nació, fue que cumplió el propósito habiendo resucitado. Entonces yo no tengo un Mesías que tiene clavo ni que tenga una cruz. Y aunque un día me puedo poner una crucecita en una cadenita, que algunos lo consideran pecado, pero aquí cantan los domingos: oh, yo siempre amaré esa cruz. Aquí dicen que amarán la cruz, pero cuando ven una hermanita con una crucecita, la mandan para el infierno. Papi, tú necesitas reconciliarte. ¿Te creo o no te creo? ¿Amas la cruz o no la amas? ¿Honra la cruz o no? ¿Cómo es? Porque un símbolo no significa idolatría. No me voy a crear imagen, pero un símbolo no simboliza idolatría. El símbolo que hizo no es para agradar a Dios. El símbolo que uso porque significa algo para mí. Jesús viene, verso 18. Hay algo fundamental. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y estoy hablando del ministerio de Jesús, porque no se puede operar en el ministerio si el Espíritu de Dios no está. ¿Se entiende eso? ¿Sabe cuál es? Y a mí me ha pasado que he operado cuando he contristado al Espíritu Santo. Cuidadito, no me quiero proyectar como aquel que no lo ha hecho. En ocasiones me he parado en un púlpito sabiendo que mi relación con el Espíritu Santo está defectuosa. Hay que cuidar esa relación, porque solamente un ministerio va a ser funcional cuando Jesús sea el centro de ese ministerio, pero el Espíritu Santo respalde todo lo que haces. Entonces Jesús estaba convencido de que el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Sobre por qué? Porque estaba sobre él, porque eso es prototipo de autoridad. En otras palabras, soy el ungido, soy el enviado, pero estoy bajo cobertura. Porque Jesús sabía que iba a enfrentar al diablo y a sus demonios, a deshacer las obras del diablo. Él dijo que vino a hacer. Pero no podrás ganarle al diablo cuando no está bajo autoridad. Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estoy bajo autoridad aunque soy el Mesías.
Es por eso que el apóstol Pablo, cuando habla a los efesios de la guerra espiritual, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Olviden los textos, el apóstol dice: por lo demás. Ok, por lo demás, pero ¿cómo saberme lo demás? Tengo que prestarle atención a lo anterior a lo demás. Porque hay textos que nos gustan, pero no nos gusta la historia. Todo el mundo se sabe: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Hay que saber el después para después conocer la causa. El apóstol dice: por lo demás, anteriormente el apóstol narra: hijos, sométanse a los padres. Padres, respeten a los hijos. Esposa, estén sujetas a su marido. ¿Por qué el apóstol habla de eso? Porque no se puede ganar una guerra espiritual si no se está bajo autoridad. La gente quiere honra de Dios, pero no sabe someterse a Dios, ni a quien Dios le coloca por encima. La Biblia no solo nos encomienda a sujetarnos a Dios, sino también a quien Dios puso por encima. No está permitido obedecer a quien está por encima de mí cuando lo que me instruya esté violentando las escrituras. Pastores, otra más que no le va a gustar. Porque aunque yo me congregue en una iglesia, yo puedo respetar las reglas que tengamos en esa iglesia. Pero si es antibíblica, una cosa es antibíblica y una cosa es una regla. Si es antibíblica, yo no estoy obligado a someterme a ella porque tú seas mi pastor. Tú puedes ser un querubín, tú puedes ver un serafín, y si ve en contra de los revelados, papi, siga con su doctrina y su enseñanza. Yo se la respeto, yo no le enseño, pero usted me respeta la mía. Yo no voy con eso porque no es escrito. Porque es otras cosas a veces, que queremos profetizar, queremos ser profeta, maestro, pero no estamos dispuestos a que la gente nos confronte las enseñanzas que tenemos. El apóstol fue a enseñar y una iglesia tenía las escrituras abiertas, y vamos a ver qué es lo que tú vas a decir. Y nunca estuvo dispuesto a debatir cualquier tema, porque yo soy el jefe. Jefe, ¿qué jefe? Jesús nunca dirigió su ministerio desde la autoridad egocéntrica. De hecho, este texto nos revela: el Espíritu del Señor está sobre mí, la autoridad, la unción, el poder. Por cuanto me ha ungido, soy un ungido, soy delegado, soy autorizado, estoy enviado, estoy sellado, estoy marcado, tengo los rangos. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús está diciendo: aunque tengo la unción, fui enviado a los pobres. En otras palabras, mi ministerio, mi unción, mi llamado no es para lucir, sino que es para servir. Yo fui enviado no a los que tienen privilegio, fui enviado a los desprivilegiados para darle las buenas nuevas. Hoy hay jovencitos que me escriben en las redes: profeta, ¿cómo alcanzo esa unción? Yo quiero ser como tú. Porque ven los aviones, ven los flyers, ven las actividades, ven las cruzadas, y quieren estar en esa posición. Ellos no quieren la unción para servir, ellos quieren la unción para lucir. Porque ellos no están dispuestos a sacrificar su carácter, su mala costumbre, su desobediencia, someterla a Cristo para que Cristo haga algo. No era que yo era especial, era que todas mis malas costumbres, todos mis pecados, mis mentiras, mis fallas, mis debilidades, mi juventud, le dije al maestro: aquí está, tómala, algo conmigo que no puedo hacer nada con ella. Por eso me levantó y me usó. Es por eso que cuando Dios escoge, le hace la unción a Eliseo, Eliseo comprendió muy bien lo que Dios le estaba diciendo. Y Eliseo le dice al profeta Elías: yo soy el ungido, sí, pero yo iré y te serviré. Iré, permíteme despedirme de mis padres, iré y te serviré. La unción empieza en el servicio, y eso es lo que nadie quiere escuchar. ¿Quieres recibir unción? Comienza a servir en el reino. No me digas que Jesús vino a tu vida, te convertiste hace
2 años y ni un solo día has limpiado el baño de la iglesia. Gente que quieren el fruto, pero no se comprometen con el sacrificio. Gente que quiere la salvación de Jesús, pero no quiere amar lo que Él padeció en la cruz. Gente que quiere la redención de Jesús, pero no quiere representarlo con carácter en la tierra porque se sienten excluidos. Me importa que me rechacen. El Jesús que yo tengo es más grande que un rechazo, es más grande que un menosprecio, es más grande que una crítica y es más grande que cualquier otra cosa. Estoy dispuesto a renunciar a esposa, a renunciar a hijo, a renunciar a madre, a renunciar a hermano. Me importa cómo me veas, me importa más Jesús que lo que tú concluyas. Porque la parte que nunca te enseñan del ministerio y de seguir a Jesús es que duele. Jesús nunca obvió la parte de que duele. Le dijo a los apóstoles: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Sabes tú para qué era la cruz? Hay un videíto muy bonito en Facebook donde van 2 muchachos con una cruz y hay uno que va cargando con ella pesada y hay otro que se la siente muy pesada y la corta, y se la siente más para adelante más pesada y la corta y la corta y la corta y le queda pequeñita. Luego llegan a un precipicio y el otro tira la cruz y puede pasar por ella, y el otro, como ya la tenía muy cortada, no pudo pasar. Está bonito el mensaje, pero para eso no es la cruz. ¿Sabe para qué la cruz? Porque maldito es el que es clavado en un madero. Cuando cargabas la cruz frente al pueblo, era porque te iban a crucificar y te iban a matar. La gente está dispuesta a vivir por Jesús, pero no está dispuesta a morir por Jesús. No me digas que estás entregado cuando vives por Él. Dime que estás entregado cuando estás dispuesto a morir por Él. Ahí sí la puso difícil. Jesús vino a servir. Y voy terminando. Me ha enviado. Primera dimensión de la unción de Jesús. Y estoy hablando del ministerio de Cristo, porque cuando la iglesia se olvida del ministerio de Cristo, carece la unción, se va el Espíritu Santo y nos convertimos en lo que existe en Ezequiel 37, un valle de huesos secos. Y dije el día de ayer a la iglesia: existe Ezequiel 37 porque existe el capítulo 10 de Ezequiel. La consecuencia de Ezequiel 37 es el capítulo 10, que dice la Biblia que la gloria abandonó el templo. Por eso existe el 37, porque cuando la presencia de Dios se va, todo se seca, se muere y queda vacío. Ahora Jesús dice: porque me ha enviado a sanar. La primera dimensión de la unción es sanar. Sanar, sanar. Bueno, la segunda dimensión, pudiéramos decir, de la unción. Primera dimensión de la unción: porque me ha enviado a predicar, a exponer. El evangelio no se vive simplemente con lo que hago. El evangelio también se vive con lo que digo. Hable de Dios mientras vida tenga. Segunda dimensión: porque me ha enviado a sanar a los quebrantados. La segunda dimensión de la unción es la sanidad y está dentro del ministerio de Cristo. Tercera dimensión: a pregonar libertad a los cautivos. La tercera dimensión de la unción es que la unción liberta. La unción no simplemente expone el mensaje, sino que también sana y también libera. Cuarta dimensión de la unción: y dar vista a los ciegos, a poner en libertad. Libera. Entonces el ministerio de Cristo tiene 4 niveles de unción. Primer nivel: expone por la palabra, porque las palabras son importantes. Por eso dice: el que confesare con su boca. Hay que confesar la verdad que hemos recibido. Segunda dimensión de la unción del ministerio de Cristo: dice: me ha ungido, me ha enviado a sanar. El ministerio de Cristo estaba diseñado para sanar.
Tercera dimensión, dice a dar libertad. Cuarta dimensión, a darle la vista a los ciegos. Entonces, tenemos estas dimensiones de la unción, y cuando la iglesia pierde esas dimensiones de la unción, no está dentro de la esencia del ministerio de Cristo. No podemos ser iglesia cuando no estamos sanando, cuando no estamos predicando y cuando no estamos liberando. Podemos tener luces muy bonitas. Podemos tener una pantalla LED cuadrada aquí. Podemos tener hermanitas que nos canten como Rinseñor. Podemos tener pastores que sepan teología. Podemos tener profetas que conozcan las profecías venideras. Pero si no estamos dentro de esos 3 niveles, 4 niveles de la unción, no estamos dentro del ministerio de Jesús. Cuando la iglesia se olvidó de sanar al quebrantado, de pregonar la salvación, de dar libertad a los oprimidos, la iglesia perdió el destino. Será cualquier cosa menos iglesia de Cristo. Será cualquier cosa, podemos llamarlo un teatro, podemos llamarlo entretenimiento, pero no la iglesia de Jesús. Marcos capítulo 10, verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por el rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Qué maldita hipocresía la de los apóstoles de hoy. Qué maldita hipocresía de los profetas de hoy. Qué maldita hipocresía de los evangelistas. Sí, es maldita porque está maldiciendo generaciones. Que si la iglesia no le puede pagar el pasaje en primera clase, ellos no se mueven, hijo del diablo. Estás haciendo cualquier cosa menos representando a Jesús. Que si no le pagan un pasaje en primera clase, si no le dan un hotel 5 estrellas, si no le dan comida en el restaurante más fino, ellos no se mueven. Pero peores son ustedes que le pagan todo. Peores son ustedes que tienen una hermanita que la casa se le está cayendo hace años y prefieren recaudar fondos para traer a un desgraciado y no resolver ese problema que tiene la hermana ahí. ¿Por qué? Porque cuando prefieres admirar a un hombre que admirar a Jesús, harás lo incorrecto. La gente hará lo incorrecto cuando su admiración sea un hombre y no Jesús. Yo puedo estar en ocasiones en mucha necesidad. Yo puedo estar en ocasiones muy carente de plata y con 1000 problemas que resolver. Pero mis responsabilidades personales no tienen que ver nada con mi servicio a Cristo. Mi servicio a Jesús lo resuelvo de manera espiritual. Mi problema personal lo resuelvo como hombre. Por eso no tengo que vender mi unción. Por eso no tengo que vender mi llamado, ni mis profecías, ni mis enseñanzas a nadie. Nadie podrá comprarme por plata ni por oro. Pero en esta generación tenemos los apóstoles comprados por los trajes caros, por la vida cara. Y no está mal con un ungido, esté bien. Está mal. Si Dios te bendijo, gloria a Dios. Pero cuando te limita sanar al quebrantado, porque las condiciones del lugar no son tus expectativas. Cuando te limita a pregonar el evangelio, porque las condiciones del lugar no son tus expectativas. Cuando te limitas a ir por las almas, porque las condiciones del lugar no son tus expectativas. Te tengo malas noticias, negrito, negrita. Y te lo digo de cariño, aunque quisiera arrancar tu lado del pecho. Estás haciendo cualquier cosa menos un enviado correcto. Y me importa si los apóstoles, los profetas que me siguen en las redes se ponen guapos conmigo, porque lo voy a subir el videíto.
Me importa si se ponen guapos conmigo, póngase como le dé su gana. Usted necesita un encuentro de nuevo con el ministerio de Cristo. Porque el ministerio de Cristo se representa de otra manera. Y no digo esto simplemente por lo que vamos a hacer mañana. ¿Sabe? Usted no se puede equivocar porque mañana usted puede ser el próximo ungido. La gente necesita saber más de Cristo y menos de nosotros. Lo voy a repetir. La gente necesita saber más de Cristo y menos de los cristianos. Más del evangelio y menos de los evangélicos. Más del Dios que sana y menos de lo que hacen o que Dios usa para sanar. ¿Sabe qué significa ministerio? Servicio activo. Entrega sacrificial. Es cuando entrega. Siempre digo esto. Si estás en el evangelio y no te estás doliendo, no es evangelio. No es un requisito que yo le coloco, pero veo en la Biblia que para hacer evangelio tiene que doler. ¿Sabe qué es un ungido? El griego dice que es crío, pero en hebreo es mashat. Jesús es ungido no para exaltarse. Jesús es ungido para servir. ¡Wow! No dejo de ver cómo Jesús es ungido por Dios para servir. Queremos ser ungidos para exaltarnos. Yo a cualquiera le puedo profetizar si Dios me dirige hoy. Ojalá que no. Pero cuando la profecía o el llamado que te hago define los lugares que vas a ir, Dios te vas a llevar a las naciones. Está bueno, papi, pero no me hable de eso. Yo creo que estoy aquí porque yo nunca me enamoré de las naciones. Me enamoré de Dios. Jesús vino a evangelizar, a sanar, a liberar y a restaurar. Él no vino para ser servido. Él vino a servir. Y cuando eres un ungido, servidor del reino, el reino es prototipo en la Biblia, termina significando servicio, poder. No es sinónimo de superioridad en la Biblia. Poder es entrega. Y liderazgo significa casi mente cruz. Porque solo los líderes, solo los que se levantan como líderes en la familia, en la casa, en la iglesia, en el ministerio, en la escuela, donde quiera que están, cargan con la cruz de Jesús. Y por último, seguir a Jesús implica servir como Él. Amar como Él, vivir como Él y comprometerse como Él. ¿Qué tan comprometido estás con Jesús? No puedes ser discípula de Cristo, discípulo de Cristo, y en tu Instagram solamente tengas foto enseñándolo de atrás y no tengas un texto bíblico ahí. Está bonita tu pose, pero ya hay demasiada pose por ahí. Guárdate tu pose y sube un texto bíblico, sube una foto bonita, sí está bien. Te bendigo por tu foto y por tu apariencia. Pero siento tu perfil y lo primero que veo es una curva y no un mensaje. Hay problema. Necesitamos renunciar. Nadie hoy habla de renuncia. Tenemos todo: avivamiento, motivación, empoderamiento, sanidad, milagros, noches de sanidad de que no se sana nadie. Pero no tenemos nada que tenga que ver con renuncia. ¿Sabe qué hizo Eliseo cuando le llegó la unción? Elías no se lo pidió, pero Eliseo le dijo: permíteme despedirme de mis padres, vengo y te serviré. Cuando se despide de sus padres, ¿sabe qué hace Eliseo? Tiene una yunta de bueyes, agarra el buey por el cacho, toma un cuchillo, degolló el buey. Dice la Biblia, los degolló, los mató. Picó la madera del arado, picó el buey y se lo dio al pueblo. ¿Te has preguntado por qué Eliseo hizo eso?
Eso no era un requisito para el ministerio. Dios no se lo pidió. Pero Eliseo entendió algo. Si yo, Eliseo, me voy tras el ministerio, me voy tras la unción, me voy tras servir a Dios, pero dejo algo en el pasado, si dejo este pasado vivo y me voy, cuando Elías se vaya y la cosa se ponga dura ya, yo mire para atrás y vea los bueyes vivos, me voy a devolver. Esos bueyes simbolizaban el todo de Eliseo. Eliseo dice: yo voy a matar estos bueyes ahora. Si hoy yo inicio a seguir a Cristo, si hoy yo inicio a seguir a Dios, yo voy a matar estos bueyes ahora. Los voy a matar, los voy a degollar y me voy a ir. Cuando mire para atrás que esté allá y ve esos bueyes vivos, no vea las amistades, no vea las relaciones, no vea ese novio endemoniado que solamente te invitaba a pecar, y yo vea que nada me queda en el pasado, no tendré razones para devolverme. ¿Sabe por qué la gente se devuelve de la fe? ¿Sabe por qué la gente se devuelve del evangelio? Porque se fue tras la unción, tras Cristo, pero dejó los bueyes vivos. Dególlalo, papi. Hay gente que tiene que llegar a su casa hoy, agarrar los bueyes, pon los cachos y darle como 15 o 20 puñaladas. Apuñaléalo. Degolla ese pasado que no te deja ser una hija de Dios. Ya eres una bendita, ya eres una ungida, ya eres una escogida. No sigas relacionándote con esa basura que tanto te llevó al fondo. Rompe esas relaciones que no te bendicen. El pasado déjaselo al diablo y a los demonios. Ahora tienes un destino y un futuro en Jesús. Póngase de pie, por favor. Quiero orar, porque más que un encuentro con un profeta, hoy no viniste a encontrarte con un profeta. Y quizás viniste a escuchar la palabra de un profeta, pero más que la palabra de un profeta está la presencia de Jesús. Quizás viniste a ver cómo se veía la hermanita, pero te encontraste con un mensaje acerca de Jesús, el ministerio de Jesús. Y te voy a decir algo, tú estás comprometido a representar a Jesús en la tierra. Dice la palabra, somos embajadores del reino de Dios. Jovencitas, jovencitos, damas y caballeros, hoy los desafío a representar a Jesús como merece. Hoy la depresión se va a ir, porque hoy Dios comienza a alistarte. Espíritu de Dios, muévete en esta casa. Litoneman soy hija. Ebosto bochetoro comasando. Enítoro. Espíritu Santo. Espíritu